política. Nosotros hemos definido que una persona está en situación de dependencia cuando debe recibir asistencia total o parcial para poder realizar actividades de la vida diaria. Sigamos. Otro elemento que es muy importante, la dependencia. En primer lugar, la dependencia como concepto está asociada al concepto de autonomía. Nosotros no podemos disociar en este sentido, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, ahora lo vamos a ver, colocado como sujetos de la política a los niños, a poblaciones tan distintas como los niños, y en el otro extremo a las personas mayores y a lo largo de todavía las personas que tengan algún nivel de discapacidad que les genere dependencia. Entonces, ¿cómo se digiere esto conceptualmente? Nosotros creemos que en el caso de todas las personas tenemos que pelear la autonomía hasta el último día de la vida. Los niños tienen toda la autonomía por ganar, pero son dependientes. Sus funciones vitales, si no los acompañamos, no les permitirían sobrevivir. A diferencia de las otras personas que van perdiendo por una discapacidad o por los procesos degenerativos de la edad sus niveles de autonomía y se van haciendo dependientes. Y a la hora de definir las políticas, nosotros las clasificamos a la dependencia en tres niveles. La dependencia severa, que es la de quien realmente en la vida diaria no sobrevive si no tiene un apoyo para comer, para vestirse, para bañarse. La dependencia moderada, quien tiene algunas limitaciones instrumentales, y las dependencias leves. ¿Por qué es importante esto? Porque cada instrumento de política va dirigido a un grupo de esta población. Entonces nosotros utilizamos un baremo de la dependencia, que es un conjunto de instrumentos que preguntan a las personas y se visita a las personas para poder decirle usted es dependiente, no es dependiente y qué grado de dependencia tiene. Y en función de ese grado de dependencia, qué prestaciones le corresponden. Sigamos. Bueno, nosotros hemos definido el cuidado, como se ha comentado acá, como un derecho. Hace un año que tenemos aprobada la ley de cuidados, que establece que todo ciudadano uruguayo tiene derecho al cuidado, pero también lo definimos como una función social. Y por este lado es que entramos, la siguiente, a las personas que cuidan. En el lado del derecho de quienes tienen derecho a ser cuidados, la siguiente, vamos a ver a los niños, lo que decía hace un rato, a las personas en situación de dependencia, sea por discapacidad o por procesos de la edad, y del lado de la función social, la otra población, los cuidadores y las cuidadoras, las personas que trabajan en el cuidado, las personas, sean hombres o mujeres. Bueno, históricamente esto ya se ha dicho, quienes cuidan, básicamente se decía que eran las familias y dentro de las familias sabemos que eran las mujeres y que esto refuerza las desigualdades que hablaba al principio. Sigamos. ¿Por qué entonces un sistema de cuidados en nuestro país? En primer lugar, por una cuestión ética y por una cuestión de derechos. En segundo lugar, por una cuestión de equidad de género y por una cuestión de igualdad en la perspectiva que les decía, y por una cuestión estratégica, la sustentabilidad social del desarrollo. Piensen ustedes, ¿quién les va a pagar la jubilación o las pensiones a ustedes dentro de 25, 30 años? Son los niños que están naciendo hoy, son los niños y jóvenes que se están formando hoy. ¿Tá? Dependiendo que los podamos tratar bien, vamos a tener posibilidades de desarrollo en los sistemas educativos y posibilidades de ingreso a los mercados de trabajo y a puestos de trabajo cada vez más calificados. Si eso no ocurre, vamos a tener serias restricciones en la sustentabilidad de nuestros sistemas jubilatorios y de pensiones y todos los sistemas de salud que sean basados en aportes y contribuciones y en los impuestos. Nuestro país hoy, por cada 100 niños que entran en la escuela primaria,
Lamentablemente, solo un 30% egresan de la educación media superior. 30%, 70% se nos caen por el camino. De ese 30% no todos van a ir a la universidad. Entonces, proyecten en qué puestos de trabajo, con los bajos niveles de calificación que tenemos, en qué puestos de trabajo van a ir a parar. ¿Ah? Y después proyecten cuánto van a poder aportar de esos ingresos que van a generar, que van a ser bajos, a la solidaridad que precisamos para sostener estos sistemas. De manera que es clave trabajar porque a estos chiquilines les vaya bien. Pero por el otro lado, ¿qué sociedad es la sociedad que no cuida a quienes se van haciendo dependientes por procesos derivados de una discapacidad o por procesos derivados de la edad? La calidad de una sociedad se mide en cómo administra el riesgo social y también en la capacidad de hacerse cargo de quienes van haciéndose dependientes. Y eso nos va a dar también la calidad de la sociedad que tenemos. Sigamos. El camino que nosotros recorrimos, sigamos. Bueno, obviamente que este sistema de cuidados no nació cuando llegó este gobierno, el 1 de marzo del 2015 al gobierno, ¿verdad? Todo este tema de los cuidados, como las compañeras fueron ilustrando, hace bastante tiempo que está arriba de la mesa, ¿tá? Felizmente, los gobiernos a veces vamos detrás de la vida y de cómo la gente va resolviendo estas cuestiones y cómo las organizaciones sociales fueron instalando en nuestra sociedad, junto con la academia y organismos internacionales de los que las compañeras representan, nos fueron ayudando a adelantar el tema y a irlo colocando en la agenda pública. La siguiente. Durante el 2010 y 2014, en la segunda administración del gobierno del Frente Amplio, este tema entró en la agenda con mucha más fuerza, pero con muy poco presupuesto. Entonces, fue un periodo de un largo debate nacional. Esto tiene que ver con lo que les decía. Cuanta más población, cuanta más sociedad civil pueda participar en los debates y en la definición de la necesidad y de los problemas y identificar posibles alternativas, mucho más defendible va a ser esta política, mucho más deseada, y a la hora de incluso anunciar algún incremento impositivo, podemos tener gente más convencida de defender eso. Durante este periodo se hizo ese debate, más de 3.000 organizaciones participaron en él, se elaboró un marco conceptual y se hicieron los primeros pasos de experiencias piloto, porque había que ir ganando en evidencia para poder decir salto a una política y aumento de las coberturas de la misma. Sigamos. ¿Qué hicimos durante el 2015? Lo primero fue construir primero, bueno, obviamente, llegó esto como una definición del presidente, como una prioridad de política, fue una prioridad programática y un compromiso de gobierno en la campaña electoral. Inmediatamente después empezamos el trabajo de elaboración del marco normativo que nos iba a regir, que es la Ley de Cuidados, de la cual ya decía hace un rato tenemos un año de vida con esta ley. Y lo segundo fue el Plan Nacional de Cuidados. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de este gobierno para este periodo? Y una gira nacional que iba en respuesta al debate y a la gira y ese debate que habíamos tenido, diciéndole a la población lo que habíamos debatido, hoy vuelve acá como un plan nacional de cuidados. Y una cosa que no está allí, pero que es sustantiva y que lo aludía al principio, la ley de presupuesto. Este fue un partido clave para nosotros. No puede haber política de cuidados si no la metemos en la ley de presupuesto. Y acá, a ver, pongamos la siguiente. No, eso viene después. Esta reflexión, aunque el tiempo ya me va haciendo tirano, la institucionalidad que nos genera la ley establece una junta directiva del sistema de cuidados, que está integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, que la preside el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Educación Pública, nuestro
país es muy raro en esto de la educación, tiene un ministerio, tiene otro organismo ejecutor. ¿Por qué fue importante esto? Porque se definió el presupuesto incremental para el sistema de cuidados, se generaron presupuestos por programas y en los distintos incisos del gobierno se fueron colocando estos programas. Pero, redactado de exprofeso con el Ministerio de Economía y Finanzas, ningún organismo del gobierno que tenga imputado presupuesto a cuidados puede hacer una transposición de fondos sin la autorización de esta Junta de Cuidados, y es el eje Ministerio de Economía y Ministerio de Desarrollo Social los que determinan si se puede o no se puede hacer esa transposición de fondos. Lo quiero dejar colocado porque es un asunto estratégico a la hora de que los sistemas de cuidados sean viables y tengan su presupuesto y el presupuesto pueda ser seguido y monitoreado. Bueno, definimos el sistema de cuidado como el conjunto de acciones para toda la población en situación de dependencia, acciones que ya están funcionando y acciones nuevas. Esto es poner en sistema, esto es muy importante, ya hay una cantidad de servicios y prestaciones que están operando en un país. El sistema educativo cuando está operando tiene una dimensión de cuidados que tiene que poder visibilizarse. Lo mismo ocurre con la salud, lo mismo ocurre con los centros de educación inicial. Sin embargo, nos cuesta mucho darnos cuenta que eso está ocurriendo y que eso puede formar parte del sistema de cuidados. Y aún hoy nuestras autoridades de la educación, cuando inauguran un centro de educación inicial, muchas veces se olvidan que están inaugurando también una respuesta a la política de cuidados de la que forman parte. Y esto lo digo porque contradicciones vamos a tener en los gobiernos, porque cambiar las culturas institucionales que les decía al principio no es sencillo, ¿tá? Un sistema de cuidados es una política de largo aliento. Y si estamos hablando de un cambio de la cultura que vaya por la corresponsabilidad de género, estamos hablando de muchísimo más largo aliento. Lo que no quiere decir que no hagamos cosas en el cortísimo plazo. 3 minutos. Bueno, sigamos. Lo que les decía, el sistema de cuidado nosotros lo concebimos como un cuarto pilar de la matriz de protección social. Esto es muy discutible, por favor, nosotros lo tomamos así. Por lo que les decía, no puede ser que al final de este periodo y los próximos periodos el sistema de salud siga igual, el sistema educativo siga igual y el sistema de seguridad social sigan igual y nuestra propia definición inicial del sistema de cuidado siga igual. De las intersecciones y las fronteras que vayamos precisando, haremos mucho más eficientes las políticas de cuidado y también las otras políticas. Por eso hay que hablar de una política en clave sistémica. Si no, haríamos una sumatoria de acciones y para nosotros eso no es un sistema de cuidado. Sigamos. Bueno, los componentes del sistema obviamente no es una suma de prestaciones dirigidas a la población y una cantidad de servicios que la población va a demandar. Es también una estrategia clara de formación de los recursos humanos porque un sistema de cuidados de calidad requiere de recursos humanos formados. Y esto es parte de la valorización del trabajo. Cuando nosotros estamos definiendo una estrategia de formación para el país, estamos definiendo diferentes líneas de trabajo que nos permitan construir trayectorias en el cuidado y no solo trayectorias dentro de lo que es el poder trabajar en el mundo del cuidado, sino la posibilidad de que muchas personas que no pudieron culminar su educación media, como les decía hoy, tengan a través del sistema de cuidado la posibilidad de hacerlo. Y si mañana quieren hacer otra cosa que no sea cuidados, que puedan tener la formación para seguir desarrollándose en esas otras rutas. La regulación. No puede haber, obviamente, un sistema si no regulamos las prestaciones públicas y privadas que existen y las que vamos a crear. Y después, obviamente, como lo decían las compañeras, no puede haber un desarrollo del sistema de cuidados si no somos capaces de generar más información y más conocimiento para tomar decisiones basadas en evidencia. Y lo último que me voy a tener que quedar por acá, el tema de la comunicación. Este es un tema también de comunicación política, una comunicación política que no es solo mediática, es una comunicación política que vamos a tener que hacer sistemáticamente en todos los territorios de nuestro país,
porque estas cuestiones de definiciones conceptuales y de la profundidad y el alcance que tiene una política de cuidados no se hacen solo a través de los medios. Hay que dedicar tiempo a escuchar, a entender las confusiones que pueden tener una cantidad de personas que les toca implementar en sus territorios más lejanos, en zonas rurales o en zonas suburbanas, esta política. Si esos actores no entienden de qué va esta política, la vamos a hipotecar. Entonces yo creo que acá hay un trabajo político muy importante de construir un relato político que le dé significado a lo que ya venimos haciendo, pero también le dé significado en el corto y medio plazo para que la población defienda esta política como su derecho, como la ruta para construir más igualdad social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Creo que este panel ha sido muy interesante. Creo que primero, antes de pasar a las preguntas del público, creo que hay preguntas dentro de los miembros del panel. Entonces, podríamos pasar a eso primero. Pablo, yo tengo una pregunta que tiene que ver con mis preocupaciones. Ustedes se gastan el 20%, el 25% del PIB va en gasto social, ¿verdad? Eso es altísimo para América Latina. ¿Cuál es el promedio para América Latina? ¿12, 13? Bueno, o sea, primero, es una proporción muy alta. Segundo, la segunda pregunta es, o el segundo punto es, el 20% del presupuesto o del gasto o del PIB se gasta en el programa de cuidado. ¿20% de qué? Del presupuesto. ¿Del presupuesto? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a ver, te digo a dónde voy. Mi punto va a lo siguiente. ¿Cuál es el peso de impuestos sobre PIB que tiene Uruguay? Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, en Colombia, el peso de impuestos sobre PIB es ridículamente bajo. Creo que México, solamente México es más bajo que Colombia, que es 15%. Eso no es nada. Y con ese peso de impuestos sobre PIB es imposible financiar un gasto social de esa dimensión, sobre todo porque aquí hay un punto que me parece fundamental que discutamos. Miren lo que pasa con la política social que tenemos ahora populista de darle, con 1 o 2 puntos del PIB, tienen 15 millones de personas votando por determinada corriente política. Entonces miren la competencia que tenemos entre esta política social focalizada de darle plata a los pobres, las transferencias condicionadas, que valen muy poco y cubren mucha gente, y las vuelven pobres una profesión, versus una política de cuidado. Por eso te hago esa pregunta, porque me parece clave ese tema. Sí, yo creo que hoy estamos en un 38%. Sí. Menos que Colombia. ¿Cuánto? Peso de impuestos sobre PIB. 35. Es un país desarrollado. Ese es el peso que los países de la OCDE tienen sobre el PIB. América Latina está absolutamente por debajo. Entonces, o hacemos un cambio en el sistema impositivo o aquí no hay sistema de cuidado, sobre todo porque tiene que competir con una política social populista y barata. Lo segundo que tú me preguntabas es el 20% que nosotros definimos es del presupuesto incremental. Hay un presupuesto línea de base que se replicaba y hay un poco margen en este periodo de gobierno para un incremento. Del 100%, o sea, de 100 puntos que se iban a incrementar, 20% son para el sistema de cuidado. A eso hay que después analizar cuánto es lo que ya se venía ejecutando en centros CAIF, en escuelas públicas, etcétera, como parte de esto. Pero el incremento, lo quería decir porque fue una lucha muy fuerte, porque tuvimos la oposición de compañeros de la propia fuerza política que decían que no íbamos a tener capacidad de ejecutar y que por lo tanto era mejor seguir destinando fondos no a cuidados y sí a otras políticas. Hay un par de preguntas y comentarios que creo que van relacionadas con el caso de Uruguay.
La primera dice, el parecido con la problemática en México es bastante y creo en la fuerza de la cooperativa para reforzar el cuidado como una acción importante en el trabajo social y armónico para el desarrollo social. La unión y participación es importante para el cambio de roles que están desde la sociedad enfocada en la mujer. Y en este sentido también tenemos otra pregunta que refiere a que cuál es la experiencia en Uruguay de las cooperativas de economía de cuidados o de cuidados y cuáles podrían ser los incentivos de la política pública para impulsar los cuidados por este medio. Y además, si el sistema de cuidados podría, en qué porcentaje de avance se podría considerar que ahorita está el sistema de cuidados.